Los elementos básicos de nuestro modelo estarán conformados por la demanda y oferta agregadas. Asumiremos que existe un mercado de bienes. En particular, vamos a asumir que existe solo un bien de consumo, un bien genérico que se produce en la economía y se consume en la economía. Todo lo que se produce debe de consumirse. De aquí la igualdad, la oferta igual a la demanda de un solo bien genérico. La letra C representa la sumatoria de los consumos de cada individuo y que existe en nuestro país o en nuestra economía, donde N puede ser la población total. Por tanto, la demanda agregada es la suma de las demandas individuales. Aquí hay que hacer énfasis sobre la estrellita en la letra C, que indica que es una demanda óptima de consumo. Por otra parte tenemos la letra Y, la Y negrita, que va a ser igual a la sumatoria de las empresas que existen en nuestra economía de forma individual, donde Y estrellita significa la oferta individual de cada una de las empresas en esta economía. Aquí de entrada ya estamos haciendo la suposición, como veremos más adelante, que existe igual número de empresas como de individuos en la economía. ¿Okay? El segundo elemento que vamos a ver en nuestro modelo de equilibrio general es el lado de... El segundo elemento va a ser el mercado de factores. En el mercado de factores vamos a ver, como antes, una demanda agregada de factores productivos donde LI, he de decir que es estrellita, es la demanda individual de una empresa por trabajo. Cada empresa irá al mercado laboral y contratará LI número de trabajadores. La suma de estos LI trabajadores debe de ser igual a la suma de la oferta individual de trabajo. En este caso voy a introducir un término que todavía no tendrá mucho sentido para ustedes, pero lo vamos a explicar más adelante con detalle. Es la suma de la oferta de los I individuos, hasta N, de la oferta individual de trabajo. Vamos a ver aquí, estamos introduciendo de una forma muy ruda. Estamos aquí introduciendo la definición de oferta de trabajo en un modelo ya en avanzada. Es decir, cada individuo va a contar en nuestro modelo con una unidad de tiempo. Y de esa unidad de tiempo nosotros tenemos que restarle una cantidad de ocio. La gente desea descansar, desea ver Netflix, desea dormir. Por tanto, de cada unidad de tiempo que dispone para trabajar o dormir, vamos a restarle a esa unidad de tiempo la cantidad que destina exactamente para ocio en general. La diferencia entre la dotación de tiempo que tiene el individuo para trabajar menos el ocio, porque el ocio le va a proporcionar utilidad a nuestra gente, a nuestros individuos en esta economía. La diferencia es la oferta de trabajo, la cantidad de tiempo que cada individuo está dispuesto a ofertar en el mercado. Por tanto, en el mercado de factores existe un solo mercado, el mercado de trabajo, y en ese mercado de trabajo las empresas van y contratarán una fracción del trabajo total. ¿Okay? Esta estructura es la que vamos a desarrollar con detalle en los siguientes minutos de este video. Vamos a estudiar cómo se determina de forma individual el consumo, la oferta. Esta es la parte microeconómica. Igual como vamos a ver cómo se determina la demanda de un factor productivo por una empresa, también es microeconomía. Y exactamente igual vamos a determinar la oferta de trabajo de un solo individuo. La parte que tenemos que vincular a la macroeconomía es estudiar la agregación de estos individuos, de estas empresas, para obtener estas demandas y ofertas agregadas. Después tenemos que calcular cuáles son los precios que hacen que la oferta
se iguala a la demanda de forma simultánea en el mercado de factores y en el mercado de bienes. Ese es el objetivo muy general de este video. En este video vamos a resolver nuestro primer modelo del equilibrio general estático. Para ello vamos a partir de tres grandes supuestos para simplificar la realidad. El primer supuesto tiene que ver con los consumidores. Vamos a asumir que los consumidores que existen en nuestra economía tienen las mismas preferencias y la misma dotación de factores. Recordemos que los factores que hemos hablado en los videos anteriores hacen referencia al trabajo y a los activos de capital. Decir que los consumidores tienen la misma cantidad de factores quiere decir que, o implica que tienen el mismo nivel de riqueza y los mismos ingresos salarial. Me explico mejor. ¿Por qué decimos que tendrá el mismo ingreso salarial? Porque las diferencias en salarios vienen determinadas por la productividad del trabajo. Dado que los individuos, vamos a suponer que son homogéneos en dotación de factores, que quiere decir que cada uno de nuestros consumidores tiene la misma capacidad de trabajo que el vecino y que el vecino del vecino. ¿Okay? Eso quiere decir que no hay diferencias en productividad en términos del factor trabajo. Vamos a asumir que en esta economía que vamos a ver el día de hoy, todos los consumidores no tienen capital. ¿Okay? Es decir, cero capital y solamente tienen un factor productivo, trabajo. Decir que tienen las mismas preferencias quiere decir, pues, aunque suene redundante, que los consumidores obtienen utilidad a partir del consumo de un bien general y vamos a asumir en nuestro modelo que existe ocio. Los consumidores disfrutan del tiempo de ocio y por tanto genera utilidad. Entonces, ocio y consumo de un bien general les proporciona utilidad. Y la importancia que tiene cada uno de estos dos, bienes, el del bien de consumo y el ocio, en tu utilidad, es el mismo. Es decir, el peso que le proporciona, de felicidad que le aporta al consumo de un bien, será el mismo peso que tendrá en todos los otros individuos. Respecto al segundo supuesto, vamos a asumir que cada consumidor es propietario de una empresa. Esto quiere decir que por cada individuo que veamos en nuestra economía llamado consumidor, observaremos una empresa que genera parte del producto o del bien general que consume. ¿Okay? Básicamente estamos suponiendo que nuestra economía está compuesta por pequeños microempresarios. El supuesto número 3. Vamos a asumir que estas empresas que son propiedad de cada uno de los consumidores son precio aceptantes. Esto quiere decir que no pueden manipular el precio de venta del producto y tampoco pueden manipular el salario que pagan a los trabajadores. Aquí me he adelantado un poco. Vamos a suponer que las empresas para producir este bien genérico solamente emplean trabajo. Como no hay el activo de capital en la economía, la única forma de producir el bien es a través de transformando el trabajo en un producto. Entonces suponemos que al decir que son precios aceptantes, esto implica que las empresas no pueden manipular el precio del bien, pero tampoco pueden manipular el salario que se le paga a los trabajadores. Recordemos que el precio y el salario, el precio del bien y el salario, se va a determinar a través del intercambio en los mercados. ¿Okay? Suponemos que hay libre entrada y salida a las empresas en el mercado y esto es simplemente un supuesto para decir, o más bien esta parte de este supuesto nos dice que existe competencia perfecta y libertad de factores, es decir, si un trabajador puede brincar de un sector a otro, de una empresa a otra sin ningún coste. ¿Okay? También las empresas también pueden salir del mercado sin ningún coste. Bueno, con estos tres supuestos, vamos a hacer un poco más, vamos a hacer unos supuestos más particulares respecto a los consumidores. Veremos el problema del consumidor, la solución del problema del consumidor y después veremos el problema de las empresas. Recordemos que un modelo de equilibrio general está sustentado en fundamentos microeconómicos. Esto quiere decir que
Básicamente lo que vimos en microeconomía 1, microeconomía 2, es que los consumidores, vamos a ver el problema del consumidor, la maximización de la utilidad sujeta a una restricción presupuestaria, por una parte, y por otra parte veremos la maximización de los beneficios de las empresas. Después, la única diferencia que existe con un modelo microeconómico es que vamos a hacer una agregación tanto de la demanda de consumo como la demanda de trabajo por parte de las empresas, y luego veremos la oferta del factor trabajo agregada y el factor oferta del producto por el lado de las empresas. Recordemos los videos anteriores que nuestra economía simplemente en este caso estará compuesta por dos mercados, el mercado de consumo y el mercado del factor trabajo. Esta agregación es lo que le da la distinción, o más bien marca la característica que este es un modelo de macroeconómico. Estamos hablando de mercados, en este caso simplemente hay dos mercados, pero al final de cuentas son dos mercados que vamos a analizar de forma simultánea. Vamos a analizar si existe un equilibrio en estos mercados y a determinar tanto el precio del producto como el salario, así como las cantidades en las cuales se vacía el mercado. Por tanto, estaríamos hablando ya de un modelo macroeconómico. Entonces, no se me confundan al inicio, parecerá una clase de microeconomía de nuevo. Veremos la solución del problema del consumidor, luego de la empresa y luego haremos la agregación para darle sentido de un modelo macroeconómico. Los supuestos particulares sobre los consumidores están aquí numerados. Primero vamos a asumir que existe una cantidad finita de consumidores. Esto quiere decir que habrá un número n positivo de consumidores en toda la economía y el total n también representa a la población de nuestra economía. Las preferencias del consumidor representativo. Hablamos de consumidor representativo en el sentido de que podemos tomar un solo consumidor de estos n consumidores, y este consumidor es exactamente igual al consumidor de un lado y el de atrás, el de adelante, es decir, todos somos iguales y por tanto podemos hablar de las preferencias de un individuo que podemos generalizar para todos. Esta idea está marcada en nuestra anotación sobre la utilidad. Vamos a decir que las preferencias de este consumidor representativo sobre un bien de consumo general y ocio es la siguiente forma: U de utilidad. El subíndice I nos indica que estamos hablando de un individuo cualquiera de nuestro grupo. Está nuestro parámetro alfa y 1 menos alfa. Nos indica el peso que tiene el consumo de este bien genérico sobre la utilidad. ¿Okay? En este caso, por ejemplo, alfa representa el peso que tiene la utilidad, la importancia que tiene el consumo genérico en la utilidad. Si alfa toma un valor, digamos, de 0,50, esto quiere decir que la utilidad del consumidor está determinada en un 50% por el consumo del bien genérico, mientras que el restante se lo debemos a ocio. Entonces, vamos a representar al ocio con un término L cursiva, el consumo del bien con una C pequeñita, en términos de que es un solo individuo, y alfa en este caso particular representa directamente el peso que tiene el consumo del bien genérico en la utilidad y el residual, el peso que tiene el ocio en la utilidad. En este punto tengo que hacer una pausa y aclarar la representación del ocio como una fracción del tiempo que dispone el consumidor. Hemos aquí implícitamente hecho el siguiente supuesto. Cada consumidor tiene una unidad de tiempo. Una unidad de tiempo que está normalizada. Esto quiere decir que cada uno de nuestros consumidores dispone, por ejemplo, de un día, de una semana, de un mes, de un año para trabajar. Y estamos suponiendo, cuando hablamos de normalizar, estamos tomando definimos una unidad base de tiempo, por ejemplo, un día. Y ese día lo dividimos una fracción para trabajar y una fracción para descansar o para disfrute del ocio. Entonces, dependerá del problema práctico en el que estemos hablando para entender a qué nos referimos por qué fracción representa. Si estamos hablando de una fracción de un día, una fracción de una semana, una fracción de un mes. ¿Ok? Entonces, hay que tomar en cuenta, es decir, el consumidor está interesado en elegir una fracción de la unidad de tiempo.
Entiéndase de nuevo, un día, un mes, una semana, un año. Depende del contexto del problema. Pero el consumidor su utilidad viene determinada por el valor de L cursiva, que es el ocio, que va a tomar un valor entre 0 y 1. Esto es muy importante que no lo vayan. Es decir, el consumidor va a dividir la unidad de tiempo en dos actividades, ocio y trabajo. Cuando él determine la cantidad de ocio que quiere para maximizar o que requiere para maximizar su utilidad, entonces de forma complementaria el consumidor determinará la cantidad de trabajo como residual. Es decir, el consumidor dispone de una unidad de tiempo, elige la cantidad de ocio de forma óptima que maximiza su utilidad, y lo que tenemos como la diferencia, esto es lo que vamos a llamar oferta de trabajo individual. ¿Okay? Oferta de trabajo. Por tanto, en este caso particular, por tanto, tendremos que el ingreso del consumidor estará compuesto por el tiempo que dedica a trabajar a la empresa que produce el bien. Pero además, en este modelo, hemos asumido que los consumidores son propietarios de cada una de las empresas. Esto implica que sus ingresos no solamente provienen del trabajo, sino que también de los beneficios que obtiene de la empresa. Vamos a escribir, pues, entonces el ingreso total del consumidor representativo y ésimo como la suma de dos cantidades. La suma de los ingresos por su trabajo, donde salario es el ingreso, el pago por unidad de tiempo de trabajo. La cantidad de trabajo que habíamos definido antes como la diferencia de la unidad de tiempo disponible menos el ocio. El primer término, por tanto, es los ingresos laborales, más los beneficios que obtiene la empresa de que él es propietario. Vamos a denotar o representar los beneficios de la empresa con la letra pi. Aquí hacemos la referencia de nueva cuenta, que es del individuo iésimo, del que elegimos como representativo. Y los beneficios de la empresa que serán generados a través de, obviamente, de un proceso de maximización de beneficios de la empresa. Es decir, el consumidor, en su problema como consumidor, va a elegir la cantidad de ocio, la cantidad que desea consumir para maximizar su utilidad como consumidor, tomando como dados el salario. Él no puede manipular el salario, esto está determinado por el mercado, y también tomará como dados los niveles de beneficios de la empresa que él es propietario. El problema representativo del consumidor. El problema de maximización del consumidor representativo está denotado como siempre. Va a maximizar la función de utilidad eligiendo el nivel de consumo y el nivel de ocio. La función de utilidad ya hemos hablado de ella, sujeta a la siguiente restricción. Tenemos de este lado el gasto que realiza el individuo al consumir la cantidad C. Esto P representa el precio del producto genérico C. Y del lado derecho tenemos el ingreso total del consumidor. He eliminado los subíndices I. Ya sabemos que estamos hablando del agente representativo para simplificar un poco la notación de los resultados. Como en nuestras clases de microeconomía, la solución está dividida en distintos pasos. El primer paso es simplemente tenemos que formar la función de Lagrange, que denotamos por esta L mayúscula cursiva, que está compuesta por una parte por la función de utilidad directamente, más el multiplicador de Lagrange, y dentro del corchete tenemos la restricción presupuestaria, que debe de cumplirse con igualdad. ¿Okay? El siguiente paso de nuestro problema de maximización, el segundo paso, es obtener las condiciones de primer orden del problema de maximización, en el cual la derivada de la función de Lagrange respecto al consumo, respecto al ocio y respecto al multiplicador de Lagrange, los tres deben de ser igual a 0, para garantizar que estamos en un máximo en términos de la utilidad. Las condiciones de primer orden respecto al consumo, ocio y lambda están aquí expresadas. Simplemente debemos recordar
cómo hacer la diferencial de tomar la derivada de un logaritmo. La derivada en esta parte de alfa multiplicado por el logaritmo de c, su derivada respecto a c es este término de aquí, menos la derivada de la parte del multiplicador de Lagrange respecto a c. El mismo criterio, estamos hablando respecto al ocio, la misma técnica para derivar la restricción presupuestaria y la derivada respecto de Lagrange respecto a la derivada, respecto a lambda es básicamente la restricción presupuestaria que tenemos que igualar a 0. Esto lo podemos reescribir de esta forma: la ecuación 1, la ecuación 2 y la ecuación 3. Después, el siguiente paso que nosotros recordamos de la microeconomía 1 es básicamente dividir la ecuación 1 entre 2. ¿Ok? Deben de recordar de los videos anteriores y de los cursos de micro que este término de aquí representa la relación marginal de sustitución entre ocio y consumo, es decir, cuántas unidades de consumo estoy dispuesto a sacrificar para obtener más ocio, y esta relación marginal de sustitución debe igualarse al precio relativo, el precio relativo del bien de consumo. ¿Ok? Esta igualdad, como les había comentado en los videos anteriores, nos garantiza pues que en la restricción presupuestaria, en el problema de maximización, nosotros tenemos el ocio medido en el eje vertical, el consumo en el eje horizontal y nuestra restricción presupuestaria. La forma funcional de la utilidad nos garantiza que las curvas de indiferencia sean convexas. En este punto exacto es donde la relación marginal de sustitución es exactamente igual a la pendiente de nuestra restricción presupuestaria, y aquí tendríamos pues la cantidad de consumo óptima, la cantidad de ocio óptima. ¿Ok? Esta expresión de aquí, dividir ecuación 1 entre 2, que parece mecánico, lo que estamos buscando es garantizar que la curva de indiferencia es tangente a la curva de restricción o la recta de restricción presupuestaria. En ese punto vamos a buscar qué valores del ocio y del consumo garantizan que esta igualdad suceda. Entonces, partiendo de esta noción, podemos despejar o bien el ocio o el consumo. En este caso despejamos el ocio como una función del consumo. De la expresión anterior, de la ecuación de la igualdad de dividir 1 y 2, obtenemos esta ecuación número 4 que numeramos así, y el quinto paso sería sustituir la ecuación 4 en la condición de primer orden número 3, o básicamente la restricción presupuestaria. Tenemos que sustituir este valor de ocio, tomando como dados el salario y los beneficios. El consumidor no puede determinar estas variables. El salario se determina en el mercado del trabajo, y los beneficios se determinan a través, obviamente, de la compra y venta, los resultados de las empresas en los mercados. De la solución de resolver este sistema, simplemente tenemos que despejar el consumo como una función del salario y de los beneficios para obtener lo que llamaremos la función de demanda del bien C, del individuo iésimo. ¿Okay? Es una función de demanda porque tenemos que tener en cuenta que cuando el precio aumenta y dados fijos, tanto el salario como los beneficios de la empresa, el consumo va a disminuir. ¿Okay? Por tanto, es una función clásica de demanda. En este caso es la demanda individual del consumo genérico. Finalmente, sustituimos la solución o la función de demanda respecto al consumo del bien genérico en la ecuación número 4 para obtener el nivel de ocio óptimo. Recordamos que la ecuación número 4 era esta expresión en amarillo, y la sustitución es simplemente simplificamos términos y va a ser la demanda de ocio. Aquí es interesante observar que existe una relación inversa entre el salario y el ocio. Si el salario sube, la cantidad de ocio tiende a disminuir. ¿Por qué? Porque recordar que en este caso el costo de oportunidad del ocio está medido directamente por el salario. Recordemos que el salario también es
Decimos que es un costo porque es la cantidad de dinero que dejamos de ingresar por quedarnos a ver Netflix en lugar de salir a trabajar. Obviamente, fíjense, esto es muy interesante. En este caso particular existe también un efecto contrario al que mencionamos anteriormente. Es decir, si el salario sube, por una parte hay presión por disminuir la cantidad de ocio. Pero al incrementar tu salario, los individuos experimentan un incremento en su nivel de riqueza. Además, si los beneficios son positivos, vemos que la parte del numerador se incrementa cuando aumenta el ocio y existe un efecto positivo sobre el salario. Entonces, tenemos un efecto riqueza generado porque de mayor demanda de ocio. Es decir, los ricos demandan más ocio porque son ricos. Es un bien normal el ocio. Cuando aumenta mi ingreso, yo deseo más ocio. Sin embargo, los incrementos de mi ingreso están asociados muchas veces por incrementos en el salario. Si el salario aumenta, el costo de oportunidad de trabajar también se incrementa. Entonces yo tendré incentivos de salir al mercado de trabajo, ofrecer mi unidad de trabajo y disminuir mi ocio. Entonces esto es efecto sustitución, efecto renta. ¿Cuál impera en cuál es dominante? Depende también en este caso de nuestros parámetros de la función de utilidad. Ok, bueno, dicho esto, continuamos. Continuamos con la demanda de ocio, pero en este caso recordamos que los consumidores son los oferentes del factor productivo trabajo y usando nuestra nuestra solución óptima podemos calcular la cantidad de trabajo que van a ofertar de forma óptima está determinada por esta ecuación de aquí. ¿Okay? Básicamente tenemos la unidad de tiempo normalizada menos mi ocio. ¿Okay? Y esto es lo que vamos a llamar la función de oferta de trabajo individual. Entonces, el problema del consumidor nos proporciona la función de oferta de trabajo, básicamente la oferta de factor productivo que el consumidor posee, está determinada por esta ecuación, y por otra parte nos genera o podemos contener la cantidad de demanda del bien de consumo. Recordamos que en nuestro modelo de equilibrio general simple que estamos desarrollando el día de hoy, simplemente tenemos dos mercados. El mercado de bienes, donde se comercializa, se intercambia el bien genérico C, y el mercado de factores, donde los consumidores ofrecen a las empresas sus unidades de trabajo, su trabajo. En la siguiente parte del video vamos a ver pues ahora el problema de la empresa. Vamos a determinar en ese problema la oferta del producto genérico C, así como la demanda del trabajo que realizarán cada una de las empresas de forma individual. Recordamos que ahora estamos viendo la parte individual, que es básicamente microeconomía. Respecto a las empresas, podemos decir los siguientes supuestos. Vamos a asumir que cada empresa produce un bien de consumo genérico que habíamos comentado antes, usando un solo factor productivo del trabajo. En particular, vamos a suponer que las empresas, cada una de ellas, emplea la misma tecnología. En particular, YI va a significar o representa la cantidad del bien genérico producido por la empresa iésima o empresa representativa. Recordar que las empresas son asumidas que son exactamente iguales entre ellas. L representa la cantidad, LI representa la cantidad de trabajo que va a demandar la empresa I. Y beta es un grado de medición o la medida de la elasticidad del output respecto al trabajo. Vamos a recordar que la elasticidad output respecto al factor trabajo en este caso nos dice en qué porcentaje se incrementa la producción cuando observamos un incremento porcentual en la cantidad de trabajo. Es decir, si se incrementa en 1% la cantidad de trabajo, observaremos una variación porcentual en la producción. Dependiendo de la magnitud de este incremento, diremos que la tecnología de producción tiene o está caracterizada por rendimientos a escala decrecientes, constantes o crecientes. En este caso, para este modelo de equilibrio general
estático, vamos a suponer que beta tiene un valor entre 0 y 1. Este supuesto implica que nuestra función de producción o la tecnología de producción tiene o está caracterizada por rendimientos decrecientes a escala. Esto quiere decir que en la medida que L se incrementa, la variación porcentual, observaremos un incremento en la producción, pero el incremento será menos que proporcional que el incremento observado en el trabajo. Con base en estos supuestos, veremos que el problema de la empresa representativa es maximizar los beneficios. Recordar que la letra pi representa los beneficios. Los beneficios es simplemente la diferencia entre los ingresos que obtiene la empresa representativa por la venta de la cantidad de producto genérico, es decir, precio por cantidad. Este término de aquí son los ingresos de la empresa, menos los costos de producción. En este caso, el único factor productivo es el trabajo. Por tanto, el costo de producción total de la empresa viene determinado por el salario multiplicado por la cantidad de trabajadores que emplea la empresa representativa para producir esta cantidad observada. Debemos recordar que podemos reescribir el problema de maximización de los beneficios como una función del trabajo. Es decir, la función de producción es una función que depende solamente del factor productivo y por tanto, sustituyendo nuestra función de producción en el problema de maximización, tenemos que maximizar los beneficios. Es simplemente elegir la cantidad de trabajo para la cual los beneficios son el problema del consumidor, de la empresa representativa. El problema de la empresa representativa entonces consiste en elegir la cantidad de trabajo tal que la diferencia entre ingresos y costo sea máxima. Obviamente en términos positivos. Queremos que los ingresos sean mayores que los costos y por tanto tenemos que elegir la cantidad de trabajo. Existe solamente una condición de primer orden. Queremos obtener la derivada respecto al trabajo. Aplicando nuestras reglitas del cálculo, vemos que básicamente la derivada es el exponente baja, restamos 1, tenemos el salario y a partir de este resultado tenemos que la cantidad de trabajo que maximiza los beneficios es L estrellita y está en función, obviamente, del salario, del precio de venta del producto genérico, y el valor de la elasticidad del output respecto al factor trabajo. Esta función, esta L estrellita, vamos a llamarla demanda de trabajo de la empresa representativa, la demanda individual de una empresa respecto al trabajo. Es una función de demanda porque si aumenta el output, si aumenta el salario, nosotros observaremos que la cantidad demandada baja. Es decir, si es más caro cada unidad de trabajo, observaremos que demandarán menos trabajo las empresas. Recordar que la maximización de beneficios, simplemente la empresa en este caso, hay un solo factor productivo. En el eje horizontal tenemos la cantidad de trabajo que va a demandar la empresa. En el eje vertical ponemos los niveles de beneficios. Cuando la empresa decide producir usando 0 trabajo, tenemos 0 beneficios porque los costos son 0 y la producción es 0. Esta función tiene esta forma funcional. Nosotros hemos encontrado, a partir de este proceso aplicando la condición de primer orden, la cantidad de trabajo que maximiza los beneficios. ¿Okay? El estrellita es esta cantidad especial de trabajo que hace que los diferencial entre ingresos y costos sea el mayor posible. En resumen, vamos a tener que una sola empresa, porque hemos hecho el problema de una sola empresa, va a demandar esta cantidad de trabajo. Ya hemos explicado que es una función inversa del salario. Y una vez determinada la cantidad de trabajo, podemos encontrar la cantidad de producto que una empresa representativa va a ofertar en el mercado del bien genérico. Simplemente tenemos que hacer la sustitución del trabajo en la función de la tecnología y hacer las operaciones algebraicas. Básicamente la cantidad que va a ofertar la empresa
representativa es este cuadro de aquí. Una vez que tenemos el trabajo y obviamente la cantidad producida, podemos calcular los beneficios que la empresa representativa obtendrá dado el precio y dado el salario vigentes en el mercado. Estos beneficios hemos dicho que son óptimos. Lo único que tenemos que hacer es sustituir en la función de beneficios la cantidad de producción óptima y la cantidad de trabajo óptimo. Para poder así entonces, en este punto es útil reescribir nuestra función de beneficios. Esta expresión de aquí que tenemos, la podemos reescribir de otra forma. Vamos a hacer un poco de álgebra porque esto va a simplificar mucho los cálculos en las siguientes secciones del trabajo. Para ello, entonces podemos escribir la función de beneficios de la siguiente forma. Sacamos un factor común que es el precio, que estaba en el primer término, y para que poder sacar como término factor común, tenemos que dividir la expresión original del segundo término por una P en color verde. Luego simplemente agregamos esta unidad, beta entre beta, obviamente es igual a 1, y esto no altera nada nuestra expresión anterior que habíamos encontrado los beneficios. Una vez que hemos factorizado el precio y hemos hecho este arreglo aquí algebraico, lo que podemos hacer es simplemente introducir este término. Observen que P partido por beta P partido por W está en esta parte de aquí arriba superior. Observen que nosotros tenemos beta P partido por W y aquí nosotros tenemos el inverso, W partido por beta por P. Este término lo podemos escribir elevándolo. Tenemos beta P elevado. Podemos reescribir este término de esta forma. A la menos 1. Si lo reescribimos así, vamos a poder sumar este término con este, y es lo que tenemos en esta parte de aquí, multiplicado por esta beta, simplemente. Una vez que hacemos este arreglo, lo único que tenemos que hacer es hacer un poco de simplificaciones. Primero nos damos cuenta que simplificamos el exponente nos da esta bonita expresión de... Perdón. Lo único que tenemos que hacer es simplificar la expresión del exponente. Nos damos cuenta pues que tenemos los mismos términos, tiene factor común y factorizamos. ¿Okay? Este término y este término son común. Sacamos el término común y nos queda esta expresión más simple de los beneficios. Esto será de ayuda para los siguientes cálculos. Hay que darnos cuenta que este término de aquí es simplemente la función de producción óptima, la cantidad, la función de oferta. ¿Okay? Entonces los beneficios son proporcionales a los ingresos que obtiene por ventas. El factor de proporción viene determinado por la elasticidad output de la función de tecnología. En esta sección entonces hemos visto que las empresas representativas va a tener una función de demanda por factor productivo trabajo, va a ofertar una cantidad Y de unidad del producto genérico y dada esa actividad empresarial va a generar unos beneficios. En este caso positivos, dado que si la oferta es positiva, los beneficios serán positivos. Lo que en la siguiente sección del video vamos a analizar la parte de agregación. Ahora sí vamos a hablar en términos de macroeconomía porque vamos a hacer unos supuestos que nos van a permitir agregar lo que hacen todos los consumidores, todas las empresas para obtener las funciones de demanda y oferta agregadas de los bienes, del bien de consumo, así como la función de demanda y oferta de trabajo agregada de la economía. Y entonces estaríamos hablando ya en términos de
macroeconómicos. Para poder hacer la agregación de los resultados desde los consumidores y las empresas, tenemos que hacer una serie de supuestos. El primer supuesto es que recordad que cada consumidor es propietario de una empresa. Por tanto, en nuestra economía va a existir tantas empresas como existen consumidores. En este caso, N empresas habrá en nuestra economía. El segundo supuesto es que existe competencia perfecta y perfecta movilidad del trabajo entre empresas. Este supuesto nos garantiza que el salario también va a ser igual para cualquier empresa. ¿Okay? Es decir, si imaginen en el mundo real, si nosotros observamos dos empresas, la empresa A y la empresa B, si la empresa A tiene oferta un salario mayor que el salario que oferta la empresa B, nosotros en principio observaríamos que la mayor oferta de trabajo iría dirigida a la empresa donde existe un mayor salario. Si los salarios se determinan bajo la productividad, y suponiendo que obviamente las empresas representan rendimientos decrecientes, es decir, que a mayor número de trabajadores, menor el incremento en los salarios vamos a observar. En la medida que más trabajadores van a esa empresa, la empresa A, hay presión sobre el nivel salarial, es decir, más trabajadores, más oferta, con una demanda, digamos, relativamente fija de una sola empresa, entonces haría que el salario terminaría bajando. ¿Bajando a qué nivel? Al nivel del salario de la empresa B. Entonces, trabajadores podrían moverse, al observar que el salario va disminuyendo, podrían moverse entre empresas. En este sentido, este supuesto de que existe competencia perfecta y perfecta movilidad del trabajo entre empresas nos permite pues garantizar que en nuestro modelo el salario siempre va a ser igual para todos los trabajadores. Por último, observamos el tercer supuesto, es que existe pleno empleo. Esto implica que toda la población N estará empleada en alguna empresa, pero recordemos en este caso que hay N individuos y N individuos van a ofertar una fracción del tiempo que disponen, de la unidad de tiempo que disponen para trabajar. Es decir, la unidad de tiempo menos el ocio que eligen estos individuos, la sumatoria de todas las decisiones de oferta de trabajo va a ser igual a N veces la oferta de trabajo individual. Y esto de aquí es lo que conocemos como oferta agregada de trabajo. ¿Okay? De nueva cuenta, asumiendo que hay pleno empleo, esto implica que todos los individuos trabajan en nuestra economía, pero recordemos que todo el tiempo que disponen estos trabajadores no se oferta a trabajo, también hay ocio. Por tanto, tenemos que coger la oferta individual de trabajo, la fracción que destinan a trabajar, y sumarla n veces. Dado que todos los individuos son exactamente iguales, sumar n veces algo igual, una constante algo que es similar, significa multiplicar n veces el término que estamos sumando. Por tanto, la oferta agregada es igual a n multiplicado por 1 menos L cursiva, donde L cursiva es el ocio. La agregación de los mercados de consumo o del mercado de consumo también tiene un sustento similar, una intuición similar que antes. Vamos a denotar esta C negrita como la expresión de la demanda agregada. La demanda agregada en nuestra economía simple va a ser básicamente la sumatoria de las demandas individuales óptimas. Dado que de nueva cuenta que todos los individuos son exactamente iguales y hay n individuos, la sumatoria es básicamente multiplicar n veces la elección óptima de nuestro agente representativo, nuestro consumidor representativo. Sustituyendo la elección óptima del consumo en esta expresión, lo que tenemos es básicamente n multiplicado por la función de demanda individual. Siguiendo la misma lógica, la función de producción, en la agregación, la oferta agregada, denotada por Y negrita, va a ser igual a la sumatoria de las funciones de oferta de cada empresa, Pero como todas las empresas son exactamente iguales, cogemos
la función de oferta de la empresa representativa, la multiplicamos por n y esta expresión de aquí es nuestra función de oferta agregada del mercado en nuestra economía simple. En este caso tenemos que tomar en cuenta que para calcular exactamente la expresión de la función de demanda, tenemos que sustituir los beneficios que hemos calculado anteriormente. Si sustituimos la expresión de beneficios en nuestra expresión de demanda agregada, los beneficios, recordar que era una proporción de las ventas de la empresa. En este recuadro están ya sustituido pi óptimo. Haciendo las operaciones de aquí, básicamente tendríamos simplemente que la función de demanda agregada es esta expresión de aquí. Y la función de oferta agregada es esto de aquí. Donde esto es la oferta agregada aquí. Oferta. El otro mercado que nos tenemos que preocupar es respecto al mercado de trabajo. En este caso, la demanda de trabajo de una empresa óptima era el estrellita subíndice I de una sola empresa. Sabemos que existen en empresas, todas las empresas son iguales, multiplicamos por tanto la suma de todas las demandas individuales de trabajo. Es básicamente la multiplicación de n veces la demanda. Sustituyendo la L óptima tendríamos pues una expresión simple para la demanda agregada de trabajo de las empresas. Recordar que nada más para el supuesto inicial de que cada consumidor, individuo de nuestra economía, era poseedor de una empresa. Entonces n es el tamaño de la población y por tanto la población también determina la cantidad de empresas en nuestra economía simple. Continuando con el tema de la agregación, nos falta ver en la parte del lado de la oferta agregada de trabajo. De nueva cuenta recordamos que la oferta individual es el residual del tiempo disponible menos el ocio óptimo. En este caso habíamos encontrado esta expresión para nuestra función individual y la oferta individual de un consumidor era determinado de esta forma. Aquí hemos sustituido ya los beneficios y hemos simplificado los términos que se pueden cancelar. Este 1 se cancelaría con este menos con menos se vuelve el alfa positivo y tenemos menos esta parte de los beneficios donde hemos sustituido los beneficios que obtendría este consumidor de forma individual en este mercado. Por tanto, la cantidad total agregada de oferta la podemos definir como L negrita de nuevo, como la suma de las ofertas individuales de trabajo. De nuevo cuenta el rollo, la historia de que todos son iguales, y por tanto multiplicamos n veces la cantidad de trabajo. Multiplicamos cada uno de los términos y nos damos cuenta que este término de aquí es básicamente la oferta agregada. Entonces la oferta de trabajo depende pues del tamaño de la población, porque es importante en este caso la población, y la cantidad producida en el mercado. Podemos sustituir y podemos expresar toda esta función haciendo este arreglo algebraico y de forma conveniente para los futuros cálculos, ya lo veremos. Podemos expresar la función de oferta de trabajo de esta forma simple. ¿Okay? Simplemente hemos hecho esta sustitución algebraica para poder reescribir este término con un exponente más sencillo. Esto tendrá más sentido cuando veamos ahora la parte del equilibrio. En resumen, nosotros tenemos dos mercados de bienes, en este caso un solo bien genérico, donde tendremos la demanda agregada del lado izquierdo, tenemos la oferta agregada del lado derecho, estas de letras negritas, y el mercado de factores, que básicamente el lado izquierdo es la demanda agregada de trabajo, la sumatoria de las
de cada una de las empresas debe de ser igual, obviamente, en un mercado a la oferta en equilibrio. Entonces, nuestro modelo de equilibrio general, como habíamos visto antes en videos anteriores, el objetivo es preguntarnos, ¿existe un conjunto de precios, en este caso dos precios, el precio del bien y el salario, tal que ambos mercados, todos los mercados, se encuentren en equilibrio de forma simultánea? Es decir, que la oferta y la demanda sean iguales en los dos mercados en el mismo momento. Ese es el objetivo de un modelo de equilibrio general, estudiar bajo qué condiciones existe estos precios, cuáles son los precios y por tanto cuál sería obviamente el resultado de estos precios en términos de cantidad de trabajo, cantidad de consumo, de producción, etc. Como habíamos hablado en el video introductorio, la solución consiste pues de este problema consiste en escribir el sistema de ecuaciones que caracterizan la economía en equilibrio. Por equilibrio, hay que recordar siempre, es una situación en la cual la demanda y la oferta se igualan en todos los mercados. Cogemos la primera ecuación de los mercados y en rojo tenemos la demanda agregada, C negrita, tiene que ser igual a la oferta. ¿Ok? Otra ecuación que caracteriza el sistema, o que compone el sistema, mejor dicho, es el lado izquierdo, la función de demanda agregada de trabajo, y el lado derecho tenemos la oferta agregada de trabajo. En este caso, lo que tenemos que hacer es resolver el sistema de ecuaciones. Son dos ecuaciones y dos incógnitas, W y P. Por tanto, el sistema se podría resolver aplicando los métodos que ustedes aprendieron para resolver un sistema de ecuaciones con dos incógnitas. Usando la ecuación 2, vamos a despejar simplemente el salario. Aquí he omitido los pasos intermedios para realizar el despeje, pero ustedes deben de ser capaces de llegar a este resultado. Usando la ecuación 2, primero tenemos que el término de la derecha pasa sumando, y sacamos factor común este término enorme donde se encuentra el salario. Simplificamos este término en el corchete y enviamos para el otro lado, y ustedes deben de obtener este término. Después simplemente tenemos que elevar por el exponente 1 menos beta para cancelar este término de aquí. Y hacemos las simplificaciones posteriores. Ustedes van a encontrar que el salario es una función lineal en P. Esto es un término, una constante. El parámetro alfa representa el peso del consumo en la utilidad del consumidor. Beta representa la elasticidad de la producción respecto al trabajo. Y aunque es un término feo, en términos de que está elevado, dividido, bla, bla, todo esto es un término constante y es una función. Podemos reescribir así. Phi es un parámetro que concentra todos estos parámetros. Y decimos que el salario que vacía los mercados es una función lineal del precio. Es decir, del precio del bien de consumo. Si ustedes representan aquí el salario, aquí el precio. Tenemos una línea recta, más o menos recta. Ustedes deben imaginar que es recta. Creo que puedo hacerlo mejor. Ahora, esta línea recta que representa la pendiente viene dado por phi. Dado un precio en el mercado, podemos encontrar un salario que va a vaciar los mercados de forma simultánea. Es decir, esta ecuación de aquí nos garantiza que para cualquier precio que nosotros determinemos, por ejemplo, precio igual a 0,5, el precio igual a 0,5, en este punto, podemos calcular el salario que debe de pagarse, o que mejor dicho, que existirá en el mercado de trabajo para que el mercado de trabajo se encuentre en equilibrio. Si dividimos nuestra solución del salario, la expresión anterior, por el precio
del bien de consumo, el salario, es esta expresión, una constante. Si el salario es la constante, esto implica que hemos hecho el supuesto implícito de que el bien numerario en nuestra economía es el bien de consumo. Y esto es que el precio del bien del consumo siempre está normalizado a 1. ¿Qué quiere decir que un bien es numerario? Primero, un bien numerario significa que es un bien que sirve para expresar el valor de otras mercancías, productos o factores productivos en términos de otro bien. Es decir, por ejemplo, si el salario lo podemos expresar en unidades de tacos. Si el bien de consumo en nuestra economía son tacos en general, entonces nosotros podemos expresar el salario en unidades de tacos que podemos comprar. ¿Ok? Para hacer eso, nosotros lo único que tenemos que hacer es dividir nuestro salario. Imaginemos un ejemplo numérico. Nuestro salario son 6,000 pesos. Bueno, no sé por qué no escribe, son 6,000 pesos. Imaginen que estos son 3 ceros. Tengo el precio del bien de los tacos y son, digamos, 10 pesos. Entonces, con estos 10 pesos, yo puedo comprar 60 tacos. 60 tacos. Entonces, mi salario en unidades de tacos son los tacos que yo podría comprar con mi salario. Lo único que para hacer esto es dividimos el salario nominal entre el precio del bien tacos y obtendríamos esta cantidad. Entonces mi salario equivale a decir yo gano 60 tacos al mes. El bien numerario, el bien que expresa el valor de los otros bienes, en este caso es el bien de consumo, puede haber sido el salario. En este caso es cómodo de expresarlo en términos de unidades de consumo y entonces yo gano 60 tacos en este ejemplo. ¿Cuál es el precio de los tacos en esta economía? En este ejemplo numérico, pues el precio de los tacos siempre es 1. Porque el precio de los tacos respecto a tacos es básicamente dividir el precio por sí mismo y por tanto siempre vale un taco. Un taco, es lo que estamos diciendo cuando normalizamos el precio de uno de los dos bienes. Entonces, en equilibrio general, dado que no existe el dinero, y el dinero es una mercancía que sirve como un numerario, en la vida real nosotros expresamos nuestros gastos en términos de pesos, dólares, euros, la unidad monetaria que sea, en lugar de bienes. ¿Por qué? Porque así lo hemos determinado socialmente. Hemos dicho que existe un bien, una mercancía llamado dinero, las monedas, los billetes, que nos sirven a expresar todo el valor de las otras mercancías en esas unidades. En nuestro modelo de equilibrio general no existe dinero y lo que existe es entonces otros bienes, los precios de otros bienes. Y lo que nos interesa siempre es el precio relativo. El relativo a un bien numerario. En este caso hemos elegido P, el bien del consumo, como precio como bien numerario, el consumo. Y por tanto dividimos el precio de los otros bienes entre ese precio numerario. Por tanto, la solución en nuestro modelo de equilibrio general consiste en el precio relativo del salario y el precio normalizado. Es decir, en nuestro modelo de equilibrio general siempre vamos a tener un bien numerario cuyo precio, un bien que va a ser el numerario, cuyo precio siempre va a ser igual a 1. Y siempre podemos normalizar a 1 ese bien que elijamos. Pero debemos de transformar los otros precios en términos relativos. ¿Qué significa de nueva cuenta? Dividir todos los otros precios por el precio del bien numerario. ¿Ok? Esto es una regla general que vamos a conservar durante el largo del curso. Y entonces en equilibrio general siempre hablaremos de precios relativos. Dicho esto, entonces nuestra solución del modelo de equilibrio general que vacía los mercados están en estos dos recuadros. El precio es igual a 1. El precio de equilibrio va a ser igual a la unidad. Y el precio de equilibrio va a ser exactamente al salario relativo. Como el precio es igual a 1, omito el precio en la segunda expresión de W. Y lo que tenemos es esta constante. En resumen, P estrellita y W estrellita, P igual a 1 y W, esta expresión larga en términos de los parámetros, va a ser los precios que vacían los mercados de forma simultánea.
son nuestros precios de equilibrio, y con estos precios nosotros somos capaces de calcular tanto la producción agregada, cuánto va a ser el GDP, el PIB en nuestra economía. El PIB en nuestra economía va a ser n veces la producción individual de cada empresa, dado este precio y dado este salario. Podemos calcular los beneficios que existirán en nuestra economía en total, cuánto se llevan de beneficios todos los consumidores. Podemos calcular la demanda agregada, básicamente sustituyendo el consumo óptimo con estos precios. Y por último podemos calcular, por ejemplo, el nivel de ocio que un individuo representativo va a disfrutar, o el nivel de ocio agregado. A su vez, consecuentemente, podemos calcular la oferta de trabajo en toda esta economía. Con esto podemos concluir pues la solución del modelo de equilibrio general. El objetivo es encontrar los precios que vacían los mercados, y una vez que hemos encontrado estos precios, nosotros somos capaces de calcular el PIB. Juro que voy a comprar un lápiz. El PIB de nuestra economía, que es una variable macroeconómica importantísima. Podemos calcular el ocio y a su vez en este caso la oferta, la oferta agregada de trabajo. La oferta agregada de trabajo, que hay que multiplicarlo por n, que es otra variable macroeconómica importante, el empleo. Podemos calcular el consumo agregado, que es una variable sumamente importante también en el mercado. En este caso, como no tenemos capital, entonces hemos omitido de nuestro modelo el papel o el efecto del rol de capital en la economía. Esto lo hemos omitido, esto no lo dije al inicio del video, porque en los siguientes videos lo que vamos a estudiar ya es una economía de equilibrio general dinámico, y para ello ya requerimos unos instrumentos nuevos, matemáticos, para poder analizar el efecto de la acumulación de capital en las decisiones óptimas de los individuos. Es decir, el equilibrio general que hemos estudiado es estático, no hay efectos intertemporales. Recordar, en el video introductorio hemos dicho que en un modelo de equilibrio general dinámico, las decisiones que tomen los consumidores hoy sobre ahorro afectarán las decisiones que los consumidores tomen mañana sobre el nivel de ahorro también. Y esas decisiones afectan el nivel de factor capital trabajo, perdón, el factor productivo capital en la economía, y por tanto ese nivel de capital afectará también a su vez el nivel de producción, por tanto el PIB, el consumo, la inversión, el empleo. Es más complicado. Con este ejemplo sencillo de modelo macroeconómico estático, donde solamente existe un factor productivo, trabajo, creo hemos planteado los elementos, las intuiciones básicas, que es resolver el modelo de la elección de los consumidores, hacer la agregación de los consumidores, resolver las decisiones de las empresas, agregar las decisiones de las empresas, y después encontrar una solución a las ecuaciones generales, agregadas, de consumo, producción, oferta de trabajo, demanda de trabajo. Les repito, en los siguientes videos vamos a ver la cuestión dinámica, que es más compleja y requiere unos instrumentos matemáticos que debemos de introducir para poder resolverlo. Pero la intuición básica está en este video, así es que va a haber al final de este video unas instrucciones para un pequeño trabajo que tienen que realizar. En particular, vamos a dejar la siguiente tarea. Vamos a darles unos valores a los parámetros del modelo. Vamos a asumir que el peso que tiene el consumo en la utilidad es de 0,35%. La importancia de la utilidad está determinada por el consumo, 0,35. La elasticidad output respecto al factor productivo trabajo es 0,5. Esto quiere decir que el incremento en 1% de la cantidad de trabajo incrementará la cantidad producida en 0,5%, la mitad del efecto del incremento del trabajo. Y vamos a suponer una población total de 10.000 personas.
este caso, recordemos que si hay 10.000 personas, habrá 10.000 empresas en nuestra economía. Con estos datos pedimos que se calcule el nivel de producción agregada en equilibrio, básicamente el PIB. ¿Okay? Esto es el PIB, el Producto Interno Bruto. Lo deben de calcular con estos valores. La demanda agregada del trabajo en equilibrio, cuánto trabajo se va a ofertar en el trabajo. De trabajo en la economía mexicana, si asumimos que esto es la economía mexicana, y calcular cuál es el salario de equilibrio. Sabemos que en este caso el salario en términos de unidades del producto numerario, que es el bien de consumo. Por tanto, el precio de equilibrio siempre va a ser en este caso P igual a 1, el precio del consumo. Y el salario de equilibrio lo podemos determinar con la sustitución de estos valores de los parámetros en nuestra ecuación de solución. Dado estos 3 puntos, les pedimos pues que reflexionen sobre lo siguiente. Si expresamos la producción agregada en términos per cápita, recordar que la producción agregada sería simplemente dividir el tamaño de la población. Entonces, les preguntamos si existe alguna diferencia entre la producción de una empresa representativa y la producción agregada. Lo mismo también faltaría aquí agregar que deben de calcular cuál sería el consumo per cápita en esta economía. Una economía compuesta por 10.000 personas, deberían de calcular entonces cuál sería el consumo per cápita y preguntarnos, reflexionar, producción y consumo per cápita equivalen en nuestra economía a un individuo representativo, al consumo de un individuo representativo y una empresa representativa. ¿Es verdad o no esta afirmación que les he dicho? Esta es la idea de la pregunta número 4.